Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de nuestro informe final, análisis de la tasa de desempleo de los estudiantes de ingeniería en la Universidad UTP 2024. En este caso, nuestro proyecto está enfocado en ver cuánto afecta la empleabilidad de los estudiantes de ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú en el año 2024, básicamente con el fin de poder tomar decisiones basadas según los datos encontrados. Como objetivo general tenemos analizar los factores que inciden en la tasa de desempleo de los estudiantes de ingeniería de la UTP 2024, con el fin de poder identificar las barreras de inserción laboral y proponer estrategias de mejora. Como objetivos específicos tenemos analizar la relación entre el ciclo académico y la experiencia laboral, determinar cómo las expectativas salariales y las competencias técnicas o no técnicas van a afectar la empleabilidad de los estudiantes. Y por último vamos a evaluar cuán efectivos son los programas de prácticas preprofesionales y proponer estrategias de mejora. Ahora, en cuanto a la descripción de variables de estudio, hablamos de que nuestro tamaño de muestra son 70 estudiantes de los diferentes ciclos, pero de la carrera de ingeniería de la UTP de la sede sur. Nuestro tipo de muestreo en este caso hemos creído conveniente que los participantes sean seleccionados no de manera aleatoria con el fin de poder facilitar nuestra recolección de datos. Ahora, esta tabla ha sido creada según la encuesta que nosotros hemos realizado y el tipo de variable que hemos podido encontrar. Ahora hablamos de los gráficos y tablas estadísticos por variables. Nuestra primera pregunta es ¿cuál es tu edad? En este caso podemos encontrar 5 rangos, de 16 a 18 años, de 19 a 21 años, de 22 a 24 años, de 25 a 27 años, de 28 a 30 años. Podemos ver que ha sido encuestado 70 estudiantes, podemos ver que se creó un gráfico y una tabla. En el gráfico se muestran los 5 rangos y el porcentaje de cada rango. Ahora, sabemos que 9 alumnos de la UTP mencionan que tienen entre 16 a 18 años. Por otro lado, el 34% de los encuestados tiene entre 22 a 24 años, que es la mayor población, es el grupo más numeroso de los encuestados. Ahora, el 17% de los estudiantes está entre el rango de 19 a 21 años, lo que nos va a indicar que casi 1 de cada 5 estudiantes va a pertenecer a este grupo. Por último, la probabilidad de que un estudiante tenga entre 16 a 18 años es de 0.12. Ahora, la segunda pregunta es ¿a qué ciclo perteneces? Según nuestra tabla que pueden observar, hemos puesto los 10 ciclos con las que cuenta la carrera de ingeniería y en el gráfico pueden observar que se muestran los 10 ciclos y también cuál es la cantidad de cada estudiante que pertenece a cada ciclo. En este caso podemos ver que el mayor número de estudiantes, bueno, en este caso 9 en total, se encuentra en el ciclo 9. Esto representa el 13% de la muestra, pero por otro lado también podemos decir que este grupo está más cercano a graduarse. Sabemos que es el ciclo 9, posteriormente pasan al último ciclo ya para terminar su carrera. Está por entrar al mercado laboral y sobre todo es muy relevante para el análisis de desempleo. Ahora hablamos que un 9% de los estudiantes pertenece al ciclo 7. Este grupo está relativamente avanzando su carrera y va también a enfrentar decisiones importantes sobre sus prácticas preprofesionales. Hablamos de que el 17% de los estudiantes se encuentra entre 19 a 21 años. Y por último, el 10% de los estudiantes está en el ciclo 6, que es la mitad de la carrera. Pero eso no quiere decir que no van a tener que buscar sus oportunidades laborales y sobre todo explorar el mercado laboral. Continuando con las preguntas, tenemos la pregunta número 3 que nos dice, en una escala del 1 al 5, ¿qué tanto te atraen los puestos laborales de tu carrera? Vemos que un 34% de los estudiantes expresó una atracción moderada hacia los puestos laborales, mientras que solo el 16% indicó una alta atracción significativa. Por otro lado, el 6% señaló que no se siente atraído hacia estos puestos en lo absoluto. Esto sugiere una conexión limitada entre las expectativas laborales y las oportunidades disponibles en el mercado. Pasando a la pregunta número 4, nos dice, ¿actualmente te encuentras laborando? El 37% de los encuestados dice estar trabajando actualmente, mientras que el 63% no lo está. Esto refleja que la mayoría de los estudiantes está desempleada
posiblemente por una falta de experiencia laboral, tiempo o acceso simplemente a oportunidades específicas. La pregunta 5 nos dice, en una escala del 1 al 5, ¿qué tan calificado te consideras para entrar al mundo laboral? El 33% se considera moderadamente calificado para ingresar. El otro 27% se siente calificado y un 16% no se siente preparado en lo absoluto. Esto resalta la necesidad urgente de reforzar los programas de formación profesional para mejorar la confianza general en los estudiantes. En la pregunta 6 nos dice, ¿cuánta experiencia laboral tienes? Vemos que un 37% de los encuestados dice tener entre 0 y 1 año de experiencia laboral, otro 36% reportó entre 2 a 3 años y solo el 10% dice tener más de 6 años acumulados. La mayoría de los estudiantes están en las primeras etapas de su vida laboral, lo que refleja un desafío común y recurrente para este grupo. La pregunta número 7 nos dice, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Aquí podemos ver que el 37% espera ganar entre 2.027 y 2.527 soles al mes, ¿no? Y el 54% tiene expectativas menores a los 2.527 soles. Estas expectativas salariales son moderadas y están razonablemente alineadas a los rangos típicos en el mercado para los recién egresados. La pregunta 8 nos dice, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan útil consideras los canales universitarios para conseguir empleo? Podemos ver que el 19% calificó con un 5 la utilidad de los canales universitarios, mientras que el 67% le otorgó una puntuación de 6 o menos bajos. Esto refleja que la mayoría considera que estos recursos no son del todo efectivos, ni especialmente suficientes. Buenas noches, profesor. Continuando con la presentación de nuestro informe final. En la pregunta 9 tenemos, ¿consideras necesario que la universidad mejore su plataforma para que los estudiantes puedan acceder a empleos? De acuerdo a la información que hemos obtenido en nuestra encuesta, hemos encontrado que el 84% de los encuestados consideran que es necesario que la universidad mejore su plataforma para acceder a los empleos, de los cuales también un 16% no lo han considerado tan necesario. También acá lo podemos ver en la gráfica, el 84% de los que sí lo consideran y el 16% de los que no lo consideran necesario. En la pregunta 10, ¿cuál de estas propuestas consideras necesaria en la bolsa laboral de la universidad? Tenemos ferias laborales, asesorías personalizadas, talleres de preparación, notificaciones de empleos, y de los cuales nos hemos dado cuenta que talleres de preparación tiene más porcentaje porque un 24,34% de los encuestados ha considerado que es una propuesta necesaria para la bolsa laboral de la universidad. Asimismo, tenemos que, como podemos ver acá, las ferias laborales, es un 14,20%, que también lo podemos observar en la gráfica. Asesorías personalizadas, 19,27%. Notificaciones de empleos, 13,19%. Además de eso, también podemos ver acá el desarrollo e interpretación de las pruebas estadísticas. En la distribución muestral, hemos tomado en cuenta los temas distribución muestral para la medida con varianza conocida, también para la diferencia de medias con varianza conocida, para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales, también para la diferencia de medias con varianza desconocida diferentes, la diferencia muestral para la proporción, diferencia muestral para la diferencia de proporciones. Y de acuerdo a esto, hemos tomado un ejemplo, por el tema del tiempo, hemos tomado un ejemplo de la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza en desconocida iguales. En el ejemplo, podemos observar que menciona calcular la distribución muestral para la diferencia de medias entre la utilidad de los canales de la universidad para conseguir empleo y la calificación para entrar al mundo laboral entre la relación a las carreras, con la suposición de que las varianzas son iguales pero desconocidas. Entonces acá hacemos los cálculos necesarios y llegamos a la conclusión
de que la distribución de la diferencia de medias sigue una distribución de t-student. Acá lo podemos observar. Y luego también tenemos los intervalos de confianza. En los intervalos de confianza hemos tomado intervalo de confianza para la media con varianza conocida, intervalo de confianza para la media con varianza desconocida, también para la diferencia de medias con varianza conocida, para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales, intervalos de confianza para la diferencia de medias con varianza desconocida diferentes, intervalo de confianza para la proporción, intervalos de confianza para la diferencia de proporciones, el intervalo de confianza para la varianza. También hemos tomado un ejemplo para el intervalo de confianza de varianza para la media con varianza conocida. Entonces acá en este ejemplo tenemos que queremos calcular el intervalo de confianza al 95% para la media de las calificaciones de los estudiantes sobre qué tan calificados se consideran para el mundo laboral. La media muestral es de 3.014 y la desviación estándar es de 1.21. Luego de hacer los cálculos, como nos dicen el 95%, entonces nuestro valor crítico es 1.96. Entonces estaría en un intervalo de confianza de 2.73 y 3.30. Acá, entonces, esto quiere decir que la media verdadera de la calificación de los estudiantes se encuentran, para el mundo laboral están entre 2.73 y 3.30. Bueno, profesor, continuando con la presentación, voy a mencionar los temas que se desarrollan en la prueba de hipótesis. El primero es la prueba de hipótesis estadísticas para la media con varianza conocida, la prueba de hipótesis estadísticas para la media con varianza desconocida, tenemos la prueba de hipótesis estadísticas para la varianza de media con varianza conocida, tenemos la prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianza desconocidas iguales, tenemos la prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianza desconocidas diferentes, la prueba de hipótesis estadísticas para la proporción, la prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de proporciones, la prueba de hipótesis estadísticas para la varianza. En total fueron 7 pruebas de hipótesis. En este caso se realizó la prueba de hipótesis estadísticas para la media de varianza conocida. Con esto queremos probar si la media de calificaciones de los estudiantes es mayor que 3. Con una muestra de 70 estudiantes, la media es 3.014 y la desviación estándar es 1.21. Se llegó a la interpretación lo siguiente, que la evidencia no es suficiente para afirmar que la media de las calificaciones es mayor que 3. Por lo tanto, se mantiene la hipótesis de que las calificaciones medias son iguales a 3. Ahora, con respecto a las pruebas no paramétricas, tenemos la prueba de hipótesis de signo, prueba de rachas, prueba de rangos de Wilcoxon, la prueba U de Mann-Whitney, la prueba de Kruskal-Wallis, la prueba de Vietnam, la prueba de bondad de ajuste, la prueba de normalidad, la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad. En este caso, la prueba de independencia se quiere conocer si la situación laboral de los estudiantes influyen en sus preferencias sobre los servicios o mejoras que se consideren importantes para la bolsa laboral. Acá mencionamos 2 tablas, la tabla de contingencia observada y valores esperados. En la tabla de contingencia observada, los que no trabajan prefieren asesorías personalizadas y prefieren los talleres de preparación, ¿no? Y en los valores esperados, los que no trabajan en asesorías tienen 11.94 y en talleres de preparación 15.09. En cambio, los que sí trabajan en asesorías personalizadas tienen 7.06 y en talleres de preparación 8.91. Bueno, dado de que x al cuadrado es igual a 1.632, que es menor a 7.815,
no se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, de acuerdo con esta prueba de independencia, las preferencias de los estudiantes en cuanto a mejoras en la bolsa laboral parecen ser independientes de si están trabajando o no. Esto sugiere que tanto los estudiantes empleados como desempleados valoran de manera similar las propuestas de servicios o mejoras en la bolsa laboral. Siguiendo con la exposición, profesor, podemos ver la última parte, que es el desarrollo e interpretación de las pruebas estadísticas. En este caso vamos a analizar el modelo de regresión lineal. Y como modelo de regresión lineal tenemos una tabla. En esta podemos ver dos variables, ¿no? Tenemos la atracción por puestos laborales y utilidad de canales universitarios. Bien, entonces las observaciones importantes que podemos hacer acá son dos. Hay algunos cálculos adicionales en la tabla, como podemos ver que es XY, X cuadrado y Y cuadrado. Estos valores se utilizan para encontrar los parámetros de un modelo de regresión lineal. Además, con estos valores podemos aplicar la fórmula de regresión lineal para ajustar una línea y describir cómo Y cambia en función de X. Una vez ya realizado estos cálculos, tenemos la siguiente interpretación, el intercepto. Esto significa que el valor esperado de la variable dependiente Y, cuando la variable dependiente X es igual a cero. En este caso, cuando no hay atracción por puestos laborales, X es igual a cero, la utilidad esperada de los canales universitarios, que es Y, es 3.68. Y esto también representa el valor base o inicial de la percepción de los canales, independientemente de la atracción laboral. Como segundo, tenemos la pendiente. En este caso, por cada unidad adicional en la atracción por puestos laborales, que es X, la utilidad de los canales universitarios, que es Y, va a aumentar en 0,44 unidades. Esto implica una relación muy positiva. A mayor atracción por los puestos laborales, mejor se perciben los canales universitarios. Podemos resumirlo que si la atracción laboral aumenta, también aumenta la percepción de la utilidad de los canales universitarios. Esto puede ser útil para que tomemos decisiones sobre algunas estrategias en los canales para captar más interés en los puestos laborales. Bien, pasando a las conclusiones, tenemos lo siguiente. En cuanto a las pruebas no paramétricas que se han realizado, podemos ver que las pruebas de signos y rachas han mostrado que las percepciones de los estudiantes son aleatorias y no difiere significativamente de las medidas propuestas. Sin embargo, la prueba de rangos de Wilcoxon evidenció que las calificaciones mejoraron significativamente tras un evento específico, demostrando un impacto positivo. En cuanto a la regresión lineal simple y múltiple, podemos decir que las variables como atracción por puestos laborales tienen un efecto positivo, pero débil, en la percepción de la utilidad de los canales universitarios. La correlación es muy baja y el modelo explica apenas un 3.6% de la variación, lo que lo hace poco predictivo. Y las pruebas de hipótesis no encontraron relaciones significativas, lo que sugiere que este modelo no es una base sólida para estrategias concluyentes. En cuanto a la homogeneidad e independencia, tenemos que la homogeneidad, bueno, no se encontraron diferencias significativas en la proporción de estudiantes que trabajan según su grupo de edad, lo que indica uniformidad en este aspecto. Y en cuanto a la independencia, las preferencias de mejorar la bolsa laboral no dependen de si los estudiantes están empleados o no, lo que implica que las iniciativas propuestas son relevantes para todos. Las recomendaciones que tenemos al terminar de desarrollar este trabajo son las siguientes. Tenemos como primer punto estrategias de mejora. Aunque la relación es baja, las universidades deberían seguir mejorando los canales de comunicación e información, aprovechando la percepción positiva detectada. Y también diseñar programas que aborden necesidades generales, ya que las diferencias entre grupos de edad y situación laboral no son significativas. También podemos recomendar la evaluación continua, que debe realizar estudios más amplios y usar metodologías diferentes para validar estos hallazgos y explorar nuevas variables. Podemos también implementar mejoras detectadas como útiles y medir nuevamente su impacto, especialmente en áreas con resultados positivos como las calificaciones tras los eventos. Y por último, la aplicación de nuevos modelos estadísticos. Dado que la relación lineal es débil, se pueden explorar modelos no lineales o análisis cualitativos para obtener mejores comprensiones sobre las percepciones y necesidades de los estudiantes. Y eso sería todo el trabajo de estadística inferencial, profesor. Gracias por su atención.